Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a la tormenta perfecta. Sí, les hablo de la ministra de Salud, Carolina Corcho, que ha anunciado de manera muy particular que el sistema de salud de Colombia requiere una reforma total, porque según ella, nada de lo que hoy en día existe funciona y porque además, como no fue creado por el gobierno de Petro, entonces hay que cambiarlo. Lo curioso es la forma como lo dice. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa. ¿Cómo así? ¿Hay una crisis o la van a crear? Y si no hay una crisis, ¿para qué van a provocar una? Todo parece indicar que la fórmula para llevar al sistema de salud de Colombia a una crisis comienza con la reducción del presupuesto para el año 2023. Les explico. El gobierno del expresidente Iván Duque había dejado una adición presupuestal de 8.3 billones de pesos, pero como algo muy extraño en la historia del Congreso, la ministra Corcho llegó a decir que no se necesitaba toda esa plata y que con 3.8 billones de pesos de adición era más que suficiente. Oigan una de sus explicaciones. El cálculo de la UPC tiene muchas variables. La propuesta que había sobre el 14.97% son las proyecciones del anterior gobierno y vuelvo, insisto, sobre unos autorreportes. Luego nosotros queremos recalcular la UPC y sobre esa base definir cuál queda. Por lo pronto vamos a asumir el 12%, porque no podemos asumir un aumento sobre unos cálculos que realmente para nosotros no tienen suficiente sustento. Ministra, una pregunta, ¿cuál es el modelo técnico para que ustedes desechen el 14.97%? ¿Y cuál es el sustento técnico suyo para afirmar que el 12% en cambio sí está bien? Porque esos cálculos sí funcionan y no los del gobierno anterior. ¿Por un sesgo ideológico? ¿Es verdad que el sistema de salud en Colombia no sirve para nada? Esto dijo el exministro de Salud, Fernando Ruiz, aquí en Vicky en Semana. Eso hay que probarlo con datos, eso hay que someterlo al escrutinio de la opinión pública, al escrutinio de los técnicos, pero yo siento que el ministerio no quiere enfrentar muchos de estos eventos en los cuales se les plantea cuáles son las consecuencias de lo que ellos piensan hacer y realmente cuáles son las metas que van a lograr. Yo creo que eso es muy importante que se dé, y no solamente el anuncio. Nosotros no estamos ya para anuncios. El activismo no tiene sentido cuando uno está hablando de una responsabilidad tan grande como la responsabilidad sobre la salud de los colombianos. ¿Es bueno acabar con las EPS? Yo creo que hay que hacer una discusión primero sobre el aseguramiento y luego sobre qué instrumentos y cuáles instrumentos deberían ser. Colombia ha tenido muy buenas EPS y las sigue teniendo. Colombia ha tenido EPS que no han hecho la tarea, y allí es donde está precisamente la acción del Ministerio de Salud para poder ajustar eso. Hemos venido con un proceso de depuración con acuerdo de punto final, pagando las deudas, hemos venido eliminando aquellas EPS que no funcionan, pero obviamente tenemos que tener claro que hay EPS que realmente hacen muy bien la tarea también. Pero ¿qué pasa cuando un sistema de salud en un país falla? Para ver si es que estamos así de graves como lo afirma la ministra Corcho. Los sistemas fallidos, cuando falla un sistema de salud por razones de omisión o por razones de acción o por mala planeación o por diferentes situaciones, generan situaciones que se traducen en personas que mueren, en diabéticos que no tienen su medicamento, en personas que no pueden acceder a urgencia, en crecimiento de las listas de espera, que eso ni siquiera lo tenemos en Colombia, y todo aún incluso en crecimiento del número de tutelas. Nosotros hemos venido bajando el número de tutelas en Colombia, pero a 90.000 al año, como el año pasado, pero eso no quita que en un sistema fallido podamos llegar a millones de tutelas, millones de personas que no logran llegar a los servicios. Pues todo parece indicar que no estamos en la crisis a la que nos quieren llevar o la que nos quieren hacer creer en la que supuestamente estamos. Todo es muy confuso.
Recordemos que el exministro Fernando Ruiz fue uno de los funcionarios más destacados del gobierno anterior y su mayor mérito consiste en haber traído al país más de 85 millones de dosis de la vacuna en contra del COVID y haber logrado vacunar a un gran porcentaje de la población. Pero eso no se lo reconoce el gobierno del cambio, obviamente. Tan es así que el exministro Ruiz estaba listo para ser elegido como el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, un organismo muy importante para América Latina, y lo que necesitaba era contar con el apoyo del gobierno colombiano para que votara por él. Pero que no, que Colombia no iba a votar por un colombiano, sino por un uruguayo, mandó a decir la vicecanciller, que también es uruguaya, Laura Gil. La ministra Corcho durante la pandemia se caracterizó por ejercer un activismo en contra de las acciones que tomaba en su momento el gobierno del presidente Iván Duque. Recordemos este emblemático trino de febrero de 2021 en pleno pánico pandémico. Es un fracaso moral de la humanidad haber permitido que en la producción de las vacunas prevalecieran los negocios sobre el valor supremo de la vida. Al ritmo de los negocios, solo en 2023 lograríamos, si acaso, vacunar el 70% de la población. Descachaditos los pronósticos de la ministra. Lo cierto es que al país le hace falta tener información sobre qué es lo que quiere hacer Carolina Corcho con la salud de los colombianos, que es un bien sagrado para todos. De hecho, en la más reciente encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría para Revista Semana, de 2.000 personas encuestadas sobre si estaban de acuerdo o no con acabar las EPS, el 30% dijo estar de acuerdo y el 66% dijo no estar de acuerdo. Ministra Corcho, sus ambiguas y poco claras posturas sobre el futuro del sistema de salud en Colombia tiene en pánico a muchos actores. Usted habla de un sector que lleva 3 décadas en una profunda crisis, pero desconoce que el sistema ha logrado avances en cobertura, calidad y enfoque de aseguramiento que han sido reconocidos por cientos de expertos en el planeta. Su afán de destruir puede llevar al país a un caos institucional que afecta de forma severa la prestación del servicio de salud y el acceso de millones. Su proceder como funcionaria pública además contradice lo que señala la Constitución y la ley estatutaria en materia de garantizar las condiciones para que todos accedan a un servicio oportuno y de calidad. No más improvisación, tanto que hablan y pontifican. Por cierto, ¿ya compraron las 5.000 vacunas en contra de la viruela del mono? O como es el gobierno del cambio, entonces no pasa nada si no son capaces de comprarlas. Es que la salud es un asunto técnico y delicado. Hay que dejar el orgullo y la vanidad, prepararse y escuchar a los que sí saben. El futuro de la salud de millones está en sus manos y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora del gabinete del cambio nos asusta.